Fijaos que los resultados se consiguen habitualmente a través de esas variables, no es por arte de magia. Nunca se consiguen los resultados por arte de magia. ¿Perdón? Sí. No. Sí, No, por favor. es que repito lo que has dicho. ¿Que los resultados? Habitualmente se consiguen a través del trabajo, no por arte de magia. Buenas La tardes. seguridad, ¿no? Facilitar, ¿no? Para poner algo a preguntar. ¿Está aquí? Sí. Sí, sí. ¿Está mintiendo? Permitirme una pregunta. ¿Alguno de vosotros tiene un paquete de folios aquí? Ninguno. Bueno, no importa, pues me los traigo yo. Mira, esto que te voy a hacer es para demostrarte que estás mintiendo, que las cosas se pueden conseguir por arte de magia. Esto lo hago muchas veces en mi casa, sobre todo llegando ya el día 24, 25 del mes, más o menos, donde ya mi mujer dice: hay que ir a comprar, hay que ir al Carrefour, o hay que ir a Mercadona, somos tenderos, ¿verdad? Vale, como vosotros nos habéis traído los folios, yo me he traído una serie de papelitos blancos, ¿vale? Son 4 o 5 papelitos blancos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 papelitos blancos. ¿Quieres coger uno? Sí. ¿Verdad? Cógelo. Coger uno. Miradlo bien, ¿vale? Mirad que son papeles normales. ¿Tienen alguna tinta oculta? No lo detecto. Echar el aliento por si hay... No lo detecto. ¿Nada? No lo detecto. Puede ser que No lo detecto. Hay algo extraño ahí. ¿Eh? Aparentemente no. ¿Tú estás viendo algo? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Pilar. Nada, ¿no? ¿Me lo puedes devolver? Que sé lo que tengo para ir a Carrefour. ¿Me lo dejas? ¿Me lo dejas? Y tú has dicho una cosa y es que, perdona, que no se pueden conseguir cosas por arte de magia. No lo pueden conseguir. Bien, los 4 papelitos blancos, ¿vale? Así es como llevamos los billetes doblados, ¿no? Simplemente hay que... Haz así. Otra vez. Ahora funciona. Fíjate, el papelito blanco cambia de color y se convierte en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 papeles. Billetes de 5 euros. Toma, toma, míralo. Míralo bien. Míralo bien. Son falsos, ¿eh? Es decir, sí se puede conseguir para eso. ¿Sabes por qué los hago falsos para esto? Porque cada vez que hacía esto me contrataban, palmaba 30 euros. Porque la gente venía y se dejaba los billetes ahí. Bueno, os hacéis una idea de que no es una cosa que sea al azar, que yo esté aquí haciendo el moña de esa forma, ¿vale? Yo soy Daniel Blanco y soy un colaborador más que nos cae la ficha policial. Entonces, permitidme esta pequeña intervención.